Buen día, chicos, tengan todos ustedes. Yo soy el ingeniero Edgar Yacit Barrios Saucedo. El día de hoy los voy a estar acompañando una vez más en esta cápsula número 9 de la materia Química General. Bueno, para comenzar, vamos a dar inicio a esta cápsula. Voy a compartirles pantalla en un momento y comenzamos a compartir pantalla. Vamos a mover esto hacia un costado. Daremos inicio. Bueno. Introducción. Los gases constituyen uno de los tres estados fundamentales de la materia, junto con los líquidos y los sólidos. Su estudio ha sido crucial para comprender las propiedades de la materia, los principios termodinámicos, los procesos industriales. A diferencia de los sólidos y líquidos, los gases presentan características únicas, ya que estos no tienen forma ni volumen definidos, se expanden para llenar cualquier recipiente y son altamente comprensibles. El análisis de su comportamiento conjunto es lo que ha dado el establecimiento de un conjunto de leyes empíricas que hoy conocemos como las leyes de los gases ideales. Estas leyes desarrolladas entre los siglos XVII y XIX representan el esfuerzo colectivo de científicos como Robert Boyle, Jacques Charles, Joseph Guy Lussac, Amadeo Avogadro, John Dalton, entre muchos otros, quienes, mediante experimentos, establecieron relaciones matemáticas entre presión, volumen, temperatura y cantidad de sustancia. Este tema es fundamental en la química general porque constituye la base para entender fenómenos de la termodinámica, la cinética química y la fisicoquímica aplicada a sistemas reales como la metalurgia, la química industrial y la ingeniería ambiental. Bueno, cuando hablamos de la ley de los gases en química, nos estamos refiriendo al conjunto de principios que describen cómo se comportan los gases en diferentes condiciones, presión, volumen y temperatura. Aunque hoy en día contamos con modelos más avanzados como la teoría cinética y la ecuación de Van der Waals, estas leyes fueron fundamentales porque permitieron entender de manera sencilla fenómenos cotidianos y aplicaciones industriales relacionadas con los gases. Para empezar, tenemos que recordar que los gases tienen características muy particulares, a diferencia de los sólidos y líquidos, que no tienen una forma ni un volumen definido, ya que tienden a ocupar todo el espacio disponible y sus partículas están muy separadas entre sí, moviéndose constantemente, chocando unas con las otras. Esta libertad de movimiento hace que variables como presión, volumen y temperatura estén íntimamente relacionadas. Las primeras observaciones se dieron, como ya se mencionó, en los siglos XVII y bueno, fue entre los siglos XVII y XIX, pero las primeras observaciones fueron entre el XVII y XVIII, cuando muchos científicos comenzaron a notar patrones entre estas variables y de ahí surgieron leyes empíricas de los gases ideales, que pues vamos a estar viendo una por una más adelante. Bueno, antecedentes históricos del estudio de los gases. El estudio sistemático de los gases comenzó en el siglo XVII, cuando los científicos empezaron a cuestionarse sobre la naturaleza del aire, su comportamiento bajo distintas condiciones. Previamente, se pensaba que el aire era un elemento simple y no una mezcla de gases. Robert Boyle investigó la relación entre la presión y el volumen del gas, y este concluyó que al aumentar la presión, el volumen disminuye de manera inversamente proporcional. Por otro lado, Jacques Charles realizó experimentos con globos aerostáticos y descubrió que los gases se expanden al calentarse, manteniendo así constante la presión. Por otro lado, Joseph Gay Lussac estudió la relación entre presión y temperatura al volumen constante. Amadeo Avogadro propuso que los volúmenes iguales de gases a la misma temperatura y presión contienen el mismo número de partículas. Por su parte, John Dalton formuló la ley de las presiones parciales en la mezcla de gases. Estos descubrimientos sentaron las bases para la ley del gas ideal, que combinan las relaciones individuales en una sola ecuación unificada. Propiedad general de los gases. Antes de analizar estas leyes, es importante que consideremos las propiedades fundamentales de los gases. Una de sus propiedades es la expansibilidad.
ya que los gases no tienen un volumen propio y se expanden para ocupar todo el recipiente. Por otro lado, la compresibilidad es dado que son fácilmente comprimibles debido a la gran separación entre sus partículas. Un ejemplo de esto, pues, es los tanques de gas que nosotros tenemos, ya sea estacionarios o en la cocina, pues básicamente es gas comprimido. Por otro lado, la difusión y efusión se mezclan rápidamente con otros gases y pueden atravesar pequeñas aberturas. Su baja densidad en comparación con los sólidos y los líquidos presentan densidades mucho menores. Estas propiedades pueden aplicarse mediante la teoría cinético-molecular, que supone que las partículas están en constante movimiento que la mayor parte del volumen de gas en el espacio. Bueno, ahora sí vamos a entrar con las principales leyes de los gases. Bueno, la ley de Boyle en 1962 lo que nos dice es que a temperatura constante el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión que ejerce, dándonos como resultado que la presión por el volumen es igual a la constante. Eso tiene una aplicación. ¿Qué aplicación tiene? Bueno, en los compresores de aire, en los pulmones que ocupamos nosotros para respirar y pues igual se ve en los buceos a grandes profundidades. Lo que esta ley nos dice es que cuando mantenemos la temperatura constante, el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión. ¿Qué quiere decir esto? Que si comprimimos un gas a la mitad de su volumen, su presión se duplica. La ecuación que lo resume, pues es esta que tenemos aquí. Un ejemplo cotidiano que igual podemos ver es en una jeringa. Si tapamos la salida y empujamos el émbulo, el volumen del aire disminuye y la presión va a aumentar. Este es un experimento práctico que nosotros podemos ver que pues se cumple esta ley. Bueno, por otro lado, la ley de Charles, 1787, nos dice que a presión constante el volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Y la fórmula que nos da es B entre T, eso nos va a dar a la constante, donde recordemos que la V que se refiere al volumen y la T a la temperatura. ¿Qué aplicación tiene esta? Bueno, en los globos aerostáticos, la expansión térmica de los gases motores, pero vamos a ver más a fondo qué fue lo que nos dijo la ley de Charles. Bueno, en esta ley, el estudio que ocurre lo que está estudiando es que cuando la presión se mantiene constante, solo va a variar la temperatura y el volumen. Y se descubrió que el volumen de un gas aumenta de forma proporcional a la temperatura, dejándonos así esta fórmula, perdón. Y lo que nos explica esto es cómo, por ejemplo, por qué un globo inflado se expande si lo acercamos a una fuente de calor. El aire de adentro aumenta su energía cinética y lo que va a hacer es que va a empujar más a las paredes del globo. O sea, vamos a ver como si se inflara más. Por otro lado, la ley de Gay-Lussac nos dice que a volumen constante, la presión de un gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta, dándonos como la fórmula, pues presión entre temperatura va a ser igual a esta constante. ¿Y qué aplicaciones tiene? Bueno, la relación presión-temperatura en los cilindros de gas. Como podemos ver, la ley de Gay-Lussac lo que está haciendo, bueno, vamos a analizarla. ¿Qué pasa si el volumen se mantiene constante? Lo que nos indica esta ley es que la presión de un gas es directamente proporcional a su temperatura. Dicho de forma sencilla, si calentamos un gas sin dejarlo expandirse, la presión va a subir. Y esto es muy importante en la seguridad de los cilindros de gas domésticos, ya que cuentan con válvulas para evitar precisamente estas explosiones cuando la temperatura ambiental es muy alta. Por otro lado, la ley de Avogadro nos dice que volúmenes iguales de gases bajo las mismas condiciones de temperatura y presión contienen el mismo número de moléculas y la aplicación es la determinación del número de Avogadro y masa molar en los gases. Bueno, esta ley fue un tanto revolucionaria. ¿Por qué? Porque no se fijó solo en la temperatura, presión o volumen, sino en la cantidad de sustancia.
Avogadro descubrió que a iguales condiciones de presión y temperatura, volúmenes iguales de gases distintos contienen el mismo número de moléculas. Esta idea permitió más adelante calcular la famosa constante de Avogadro, y esto fue clave para el desarrollo de la química moderna, ya que con el tiempo estas leyes individuales se unificaron en lo que hoy se conoce como la ecuación general de los gases ideales, que básicamente nos da una fórmula que sería PB es igual a nRT, donde P, pues ya sabemos que es la presión del gas, B es igual al volumen, N es la cantidad de sustancia en moles, R es la constante de los gases ideales y T es la temperatura absoluta en Kelvin. Esta ecuación resume el comportamiento de un gas ideal, es decir, un gas que sigue las leyes perfectamente, aunque en realidad los gases presentan ciertas desviaciones, sobre todo en presiones muy altas o temperaturas muy bajas. El modelo del gas ideal es lo suficientemente preciso para la mayoría de las aplicaciones prácticas. En la vida cotidiana, estas leyes tienen una gran utilidad, ya que nos permiten diseñar y calcular el llenado de tanques de gas, cilindros de oxígeno, explican también el funcionamiento de los motores de combustión interna, explican también o nos ayudan en la metodología para predecir el comportamiento de la atmósfera y son la base en procesos industriales como la fabricación de amoníaco o la destilación de gases de aire, ya que las leyes de los gases no son simplemente fórmulas matemáticas, sino que nos están representando o son un puente entre la observación experimental y la comprensión teórica de cómo funciona la materia en su estado libre. Por otro lado, la ley de Dalton de presiones parciales nos dice que la presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones parciales de cada gas. Su aplicación, pues bueno, es en la respiración y en la mezcla de gases para los equipos de buceo. Pues aquí podemos ver la fórmula que nos dice que presión total va a ser igual a la presión 1 más la presión 2 más la presión 3 y así n cantidad de veces dependiendo la mezcla de gases que tengamos. Y bueno, aquí podemos ver lo que les platicaba, la ecuación general del gas ideal. Bueno, vamos a entrar en materia con la teoría cinético-molecular y la explicación de las leyes. Bueno, la teoría cinético-molecular nos establece que los gases están formados por partículas muy pequeñas y estas están separadas por grandes distancias. Estas partículas se mueven en todas direcciones con rapidez. Las colisiones entre partículas son perfectamente elásticas. La energía cinética la energía cinética media de las partículas es proporcional a la temperatura absoluta. Con esta teoría se explican las relaciones matemáticas de las leyes de los gases vinculando fenómenos macroscópicos con el comportamiento microscópico. ¿Y qué aplicaciones tiene la ley de los gases ideales? Bueno, en la vida cotidiana, su funcionamiento nos explica el porqué de los globos aerostáticos, por qué ya que nos dice que a mayor calor, pues tienden a inflarse y pues los globos suben. También nos explica el fenómeno de la cocción a presión en las ollas express, el buceo y la respiración en los cilindros de oxígeno. En la industria, pues en los procesos de soldadura y corte con gas, la producción de amoníaco, en los procesos Haber-Bosch, en la metalurgia, en la reducción de minerales metálicos con gases como CO. Y en la medicina, pues el uso de gases anestésicos, las cámaras hiperbáricas para tratamientos médicos. Y en el medio ambiente, pues la comprensión del efecto invernadero, la modelación de la atmósfera terrestre. ¿Qué limitaciones hay en el modelo del gas ideal? Bueno, aunque el modelo es útil, presenta ciertas limitantes, ya que no considera las fuerzas de atracción o repulsión intermoleculares. Tampoco toma en cuenta el volumen real de las moléculas y a altas presiones y bajas temperaturas, el comportamiento real de los gases difiere del ideal. Para ello se desarrollaron modelos más complejos, como es el caso de la ecuación de Van der Waals, de las que le platicaba. ¿Qué relevancia tiene todo esto? Bueno, en el ámbito minerometalúrgico, dentro de la materia química general aplicada a sistemas minerometalúrgicos, las leyes de los gases son esenciales para comprender los procesos de reducción de minerales en hornos altos con monóxido de carbono,
También el comportamiento en la pirometalurgia, el control de atmósferas gaseosas en la fundición y refinación de metales, en la prevención de riesgos por acumulación de gases tóxicos en las minas subterráneas. Bueno, aquí ya para ir cerrando, en conclusión, el estudio de las leyes de los gases ideales constituye un pilar en la formación de los estudiantes en la materia de química general, ya que estas leyes no solo nos va a permitir describir y predecir el comportamiento de los gases en condiciones normales, sino que también nos está ofreciendo las bases conceptuales para áreas más avanzadas como la termodinámica, la fisicoquímica, la ecuación de los gases ideales, PV es igual a nRT y PV es igual a nRT, resume de forma elegante siglos de investigación científica y tiene un valor práctico incalculable en la industria, la medicina, la metalurgia y el medio ambiente. Aunque el modelo presenta limitaciones, su estudio sigue siendo indispensable porque brinda la primera aproximación científica al comportamiento de los gases. También fomenta la comprensión de los fenómenos cotidianos y profesionales y fortalece la capacidad de análisis en la resolución de problemas químicos. Podemos concluir con esto que la ley de los gases en química no solo fue un avance científico en su época, sino que también sigue siendo hoy una herramienta fundamental, ya que gracias a esto comprendemos cuáles son las propiedades de los gases, como lo son presión, volumen, temperatura y cantidad de partículas. Y podemos ver que no se comportan de manera aislada, sino que todas estas variables están interconectadas entre sí. Su importancia radica en que establecieron las bases de la teoría cinética molecular, la cual nos explica que el comportamiento macroscópico de un gas depende del movimiento microscópico de sus partículas. También fueron esenciales para que los químicos pudieran definir los conceptos de mol, calcular masas molares y dar sentido cuantitativo a la materia. Más allá del laboratorio, estas leyes han salvado vidas y optimizando procesos. Entender que el aumento de la temperatura puede elevar peligrosamente la presión de un tanque o el volumen de un gas cambia con y cómo el volumen de un gas cambia con altitud nos permite diseñar sistemas más seguros en la industria, en la medicina y sobre todo en la ingeniería. En pocas palabras, la ley de los gases nos está enseñando que la materia, incluso en su estado más caótico, responde a reglas claras y predecibles. Y esto lo que está reflejando es una de las más grandes maravillas de la química, transformar fenómenos aparentemente desordenados en principios universales que aplican en nuestra vida cotidiana o en nuestro día a día. Bueno, chicos, sin más de mi parte, espero que haya quedado claro todo. Les recuerdo mi nombre, soy el ingeniero Edgar Yacit Barrio Saucedo. Les agradezco a todos por su tiempo. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente cápsula. Hasta luego.